Muy buenos días, queridos estudiantes. En esta oportunidad hablaremos de la notación científica, ¿cierto? Que tiene un poquito de relación con lo que ya veíamos la semana pasada en función de las potencias de base 10, ¿sí? Para ello, vamos a comenzar viendo los objetivos, ¿cierto? Expresar números en notación científica y, por otro lado, aplicar propiedades de las potencias de base 10, ¿sí? Si nos vamos a lo que es en sí la notación científica, dice que se utiliza para expresar cantidades mediante la multiplicación de un número n mayor o igual a 1 y menor que 10 con una potencia de base 10, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos este número, ¿cierto? Y nosotros vamos a tener que escribirlo como un decimal, porque todo lo que está aquí en esta parte, ¿sí? A este numerito que está aquí en rojo, que yo estoy encerrando en rojo, no puede, ¿cierto?, ser mayor a 10. Entonces, si yo quisiera dejar el 234, por ejemplo, eh, no estaría escribiendo en forma de notación científica. Ejemplo, si yo dijera voy a dejarlo como, voy a tomar un color rosado y voy a colocar, si yo dijera 234, ¿cierto? Como ya veníamos trabajando la semana pasada, por un 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, elevado a 7, ¿sí? Por lo tanto, como yo necesito que este número 234 quede como, como un número decimal, es decir, que se encuentre entre el número 1 y el número 10, ¿sí? Yo voy a agregar aquí, ¿cierto? Voy a poner una coma aquí en este punto, ¿sí? Para que se cumpla con la norma que está acá abajo. Por lo tanto, en estricto rigor, estoy agregando dos números a la parte decimal. Y eso automáticamente me hace sumar acá arriba en este exponente dos, dos ceros o dos decimales, dos posiciones. Por lo tanto, es de esa manera que finalmente resulta que ese número escrito en notación científica sería 2,34, ¿cierto? Centésimas por 10, ¿cierto? 7 más 2, 9, ¿sí? Entonces, para reafirmar este contenido, vamos a ir a ver un poco más de ejercicios, ¿sí? Vamos revisando entonces. Aquí veríamos, ¿cierto? Para escribir una de, digamos, la notación científica fue creada, ¿cierto? Para escribir números muy grandes o muy pequeños. Y utilizamos, ¿cierto? Esta notación científica. Por ejemplo, en este caso, el número 400.000, no es necesario hacer absolutamente nada más, ya que, ¿cierto? Nosotros vemos que esto es 4 por 10 elevado a 5. Y ese 4 se encuentra, ¿cierto? A ese número nosotros lo llamaremos n, ¿sí? Porque un número escrito en notación científica es n por 10 elevado a, ¿sí? Entonces, n es ese número el que se encuentra entre 1 y 10. Entonces, si nosotros sacamos la cuenta entre el 1 y el 10, ahí encontramos el número 4, por lo tanto, ese ya está escrito en notación científica. En este caso, en el número B, por ejemplo, ¿cierto? 72 millones, nosotros diríamos 72 por un 10 elevado a 6. Pero escrito de esa manera no sería una notación científica, sino que sería un número escrito en potencia de base 10. Por lo tanto, vuelvo a tomar mi color verde
Entonces ahora me doy cuenta que si yo escribiera 7,2, cumplo con un número que se encuentre entre el 1 y el 10. Por lo tanto, eso me obliga a sumar, ¿cierto? Un decimal. O sea, como estoy agregando aquí una coma para hacer una parte decimal, un número decimal me indica que yo debo sumar un número más, ¿cierto?, a mi exponente. De esta manera, si yo resuelvo, me quedará 7,2 por 10 elevado a 7, ¿sí? Y en el último caso, ¿cierto? Este ya es un número que resulta ser un decimal. Por lo tanto, vamos a borrar un poquito antes de explicar ese, para que sea más sencillo entenderlo y no nos confundamos, ¿sí? Y ahora sí tomamos el lápiz para explicar el del decimal, ¿sí? Si yo quisiera escribir este número, yo primero para descubrirlo, yo sé que ese es 234, ¿cierto? Por un 10 elevado a ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Ese está elevado por un 10 elevado a menos 6. Ese número 234, ¿cierto? No cabe aquí. Yo no podría decir que se encuentra, por ejemplo, entre el 1 y el 10. Por lo tanto, debiera agregar una coma a esta altura, porque de esa manera el número 2,34 sí resulta estar entre el 1 y el 10. Por lo tanto, finalmente, si yo agrego allí la coma, ¿cuántos números decimales dejé? Dejé 2. Por lo tanto, debo sumar a mi exponente el número 2. ¿Qué me queda en conclusión? ¿Cierto? Si lo vemos así, 2,34 por un 10 elevado a menos 6 más 2 resulta ser menos 4. Allí estaba entonces, ¿cierto?, su respuesta. Vamos a borrar y avanzamos a la siguiente página. Entonces, vamos a recordar, esta es la parte más importante, ¿cierto?, y medular del contenido de notación científica. Es por ello que esto es lo que ojalá pudieran ustedes tomar apunte, ¿cierto?, en su cuaderno. Dice así: recuerda que un número escrito en notación científica siempre se debe expresar de la siguiente forma. Es decir, n va a ser un número que esté entre el 1 y el 10. Es decir, puede ser, vamos a anotar los números que pueden ser para hacer el desglose. Es decir, n, vamos a tomar un número quizás un color negro, ¿sí? N, entonces, puede ser 1, porque dice menor o igual a 1. Entonces puede ser también el 2, el 3, ¿cierto? El 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, ¿sí? Pero miren lo que sucede aquí, chicos. En este punto ya no puedo agregar más números, ¿sí? ¿Puede ser 10? No puede ser 10, porque aquí le faltaría, ¿cierto?, el igual. En esta partecita de aquí nos estaría faltando un igual, ¿sí? Aquí. No tiene el igual. Por lo tanto, no puede ser 10. Ahora puede que alguien diga, profe, ¿puede ser un número decimal? Claro que puede ser un número decimal, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si usted dice, yo anoté solo los números enteros, pero yo podría decir el 9,99993
9, podría tener, ¿cierto?, una cantidad decimal infinita. ¿Qué es lo que no puede ser? No puede ser 10, porque estrictamente van a ser los menores que 10. Entonces podría ser también, por ejemplo, vamos a poner otro número, podría ser el número 3,20 o 3,21, ¿sí? Pero también porque cumple, ¿cierto? Es mayor que 1, mayor o igual que 1, perdón, menor que 10. Eso es estrictamente menor que 10. Entonces esta es la parte que es como la definición, entonces usted debiera, ¿cierto? Allí tenerlo anotadito en su cuaderno. Bien, vamos a la siguiente. En este caso, nosotros vamos a revisar dos propiedades más de las potencias, ¿cierto? Y estas son eh, la multiplicación de potencia de igual base y la división de potencia de igual base. Si nos vamos a describir la primera que mencionamos, ¿cierto? La multiplicación de potencias de igual base dice lo siguiente. Si usted tiene la misma base, en este caso base 10, ¿cierto? Usted, ¿qué puede hacer? Según la propiedad, usted conserva la base y suma los exponentes. En este caso sería 10 elevado a 2 más 4, y eso es un 10 elevado a 6. O bien, si alguien dijera, profesora, ¿puedo yo hacerlo por extensión? Claro. Y en este caso, si usted decide hacerlo por extensión, ¿sí? Usted tendría por este lado, ¿cierto? Que un 10 elevado a 2 es 10 por 10, que un 10 elevado a 4 es 10 por 10 por 10 por 10. Si cuenta toda la cantidad de 10 que tienes, también vas a encontrar, ¿cierto? Un 10 elevado a 6. Y en este caso, a esta altura estaba aplicada la propiedad que yo ya dibujaba, ¿cierto? Un poco más arriba con color rojo la aplicación. Conservo la base y se suman los exponentes. Esa es parte de la definición. ¿De quién? De multiplicación de potencias de igual base. ¿Sí? Sirve tanto para las de base 10, que son las que estamos estudiando, como también para las que tienen otra base. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviéramos un 2 elevado a 3 por un 2 elevado a 2, eso sería lo mismo que decir 2 elevado a 3 más 2, y eso en definitiva o finalmente resultaría ser un 2 elevado a 5, ¿sí? En este caso nosotros solo nos vamos a quedar para las potencias que tengan base 10. Pero no nos limitamos a entender o comprender, ¿cierto?, que también nos sirven para las que tengan distinta base, ¿sí? Es decir, una base distinta a 10. Bien, y si nos vamos por el otro lado, vamos a tomar un tono azul para ver el otro lado, dice que la división de potencia de igual base. Hemos visto recién la multiplicación, ahora veremos la división. ¿Qué dice la división? Se conserva la base y se restan los exponentes. Entonces, si nos vamos derechamente, ¿cierto?, a nuestro ejemplo, esto sería, si es 10 elevado a 7, esa división, recordemos que también la podemos ver como una fracción. 10 elevado a 4. ¿Qué hago entonces? Conservo la base y resto los exponentes. Primero anoto el del numerador y luego resto el del denominador. En este caso, ¿cierto? Será 7 menos 4, lo que resulta 10 elevado a 3. ¿Sí? 7 menos 4 son 3. Bien, sencillo, chicos, súper sencillo. Y también sirve para las que tengan igual base y que no sea base 10, ¿sí? También se extiende para cualquier base.
¿sí? Obviamente que las bases deben ser iguales, pero no necesariamente deben ser 10. Bien, avanzamos un poquito más, avanzaremos un poquito más, vamos a borrar aquí y avanzaremos, ¿cierto? A ver algunos otros ejemplos y o ejercicios, ¿sí? En este caso tengo un ejercicio desarrollado paso a paso, ¿sí? 10 por 10 resulta ser un 10 al cuadrado, 10 por 10 por 10, 10 al cubo, y si yo tuviera que restarlo, ¿cierto? Dijimos que vamos a dejar el que se encuentra primero en el dividendo y luego el que se encuentra en el divisor. En este caso, por ejemplo, será 2 menos 3. 2 menos 3. Y eso resulta ser un 10 elevado a menos 1. Este paso, ¿cierto? Algunos podrían decir, ¿lo podemos dejar hasta aquí, profesora? Sí, podríamos dejarlo hasta aquí como respuesta, pero como quiero recordar lo que vimos la semana pasada también, ¿cierto? En esta semana de la consolidación de contenidos, ¿sí? Vamos a avanzar, en este caso, a que si está elevado a un número negativo, es lo mismo que decir que está dividido en una potencia de base 10. Como tenía exponente 1 negativo, es decir, va a estar dividido en un 10, ¿sí? Si hubiera sido un menos 2, hubiera sido dividido en 100 y así sucesivamente. Y esa fracción decimal resulta ser 0,1, ¿sí? Para que vayamos relacionando lo que ya hemos ido trabajando. Bien, vamos a borrar acá y avanzamos a la siguiente. Algunos ejercicios que me gustaría compartir con ustedes, uno de ellos dice así: escribe los siguientes números en notación científica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí el 632, ¿sí? 632, ¿cierto? Si yo lo veo así, es como por un 10 elevado a 0, porque un 10 elevado a 0 es 1 y resulta ser igual. Pero ahora tengo que hacer el juego con mover la coma, ¿sí? En este caso, para que se cumpla su definición, vamos a anotar por aquí arribita, ¿cierto? La definición dice que n se encuentra entre el 1, ¿cierto? Puede ser 1, o bien menor que 10. Por lo tanto, para cumplir con ello, yo debiera agregar una coma, voy a hacerlo con verde, debiera agregar una coma aquí al lado del 6. ¿El 6,32 se encuentra entre 1 y 10? Claro que sí, se encuentra entre 1 y 10. Si ahora yo reviso y veo acá cuántos números quedan después de la coma, son 2. Por lo tanto, voy a sumar esas dos posiciones, ¿cierto?, a mi exponente. Es decir, el número escrito en notación científica será, vamos a igualarlo acá, ¿cierto? 6,32 o 6,32 por 10, ¿cierto?, elevado a 2. Si usted lo quiere comprobar, usted anota 6,32 por 100. ¿Cuánto resulta? Debiera resultarle automáticamente 632, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver el siguiente. En este caso tenemos al 72, ¿sí? Entonces vamos a hacer el mismo trabajo. 72 por 10 elevado a 0. En este caso, voy a necesitar, el 72 se excede del 10, por lo tanto, debo agregar aquí una comita. Después de la coma, tengo un espacio, por lo tanto, agrego una posición, ¿cierto?, allí. Finalmente, el número que buscábamos era 7,2 por 10 elevado a 1, ¿sí? Ese 1 quedó quizás un poco más grande, pero sé que ustedes lo van a hacer mucho mejor que yo.
¿cierto? Ahí sí que quedó mejor. Vamos al otro, miren, este ya cambia un poquitito, porque este, ¿cierto? Es un número que es decimal. Entonces, como consejo, quizás vamos a escribir primeramente el número, ¿cierto? 32 dividido en ¿quién? 1, teníamos 1, 2, 3, 4, 5. Siempre es importante contar la parte, digamos, decimal. ¿Cuántos números hay en la parte decimal? Entonces, eso es decir que está dividido en un 10 elevado a 5. Otros podrían haber dicho automáticamente, profe, eso es 32 por 10 elevado a menos 5. También está correcto, ¿sí? Ahora, el 32 se encuentra entre 1 y 10. ¿Qué dicen ustedes? Sabía, sabía que me iban a responder eso. Que no, ¿sí? Entonces, ¿cierto? Vamos ahora a revisar si podemos, debemos agregar, ¿cierto? Nuestra comita, ¿cierto? Entonces, en este caso, como se excede, la coma iría en este espacio, ¿sí? Si la dejo en ese espacio, estoy agregando una posición al exponente arriba. Por lo tanto, esto va a ser más 1. En definitiva, ¿qué es lo que tendríamos? Nosotros tendríamos que ese número escrito en notación científica será 3,2 por 10. Vamos a recordar un poquitito de sumas en números enteros. Menos 5 más 1 son. Correcto, menos 4. Muy bien. Finalmente, ¿cierto? Nuestro número escrito en notación científica será 3,2 por 10 elevado a menos 4. Finalmente, llegamos a la última pregunta de este ítem, ¿cierto? O de este enunciado, y podemos decir lo siguiente. En este caso, podemos decir que es 9, 3, 3, 4, 4, 2, 2, ¿sí? Seguido de ello, eso está dividido en, y cuento cuántos números tengo en la parte decimal. 1, 2, 3, 4. Por 10, ¿cierto? Elevado a 4. Posterior a ello, ¿cierto? Nosotros nos damos cuenta, ¿cierto? Nos damos cuenta aquí que eso es igual a 9, 3, 3, ¿cierto? 9, 3, 3, 4, 4, 2, 2 por 10 elevado a menos 4. Si analizamos solo este número, que correspondería, ¿cierto?, a n, eso recuerden que siempre es n, esta parte primera, nosotros debiéramos decir, n está entre, volvemos a ver arriba, entre 1 y 10. ¿Ese número está entre 1 y 10? No, mi querido estudiante, no se encuentra entre 1 y 10. Y para ello, nosotros vamos a agregar una comita. En este caso, será aquí, casi al inicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos que sea menor que 10, ¿sí? Por ello, ¿cuántos espacios estamos dejando, cierto? En la parte decimal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese número entonces deberé yo sumar, ¿cierto? 6 espacios. En definitiva, ¿cierto? En definitiva, esto va a ser igual a 9,334
4, 4, 2, 2 por 10. Y aquí volvemos a recordar, ¿cierto? Volvemos a recordar suma de enteros, menos 4 más 6, eso resulta ser 2. ¿Sí? Correcto, chicos, vamos súper bien. Vamos a borrar entonces aquí y vamos a ver la última partecita. ¿Sí? Ahí sí. Bien. Vamos entonces a revisar el ítem 2 o el segundo enunciado, ¿sí? Dice aplicar propiedades de las potencias para desarrollar, ¿cierto?, las siguientes expresiones. Entonces, nosotros el día de hoy vimos dos. La primera decía, multiplicar igual base, se suman los exponentes. Entonces, vamos a partir y voy a desarrollarlo con lápiz rosado. En el primer caso, dice, ahí sí. En el primer caso, voy a dejar mi base 10, ¿cierto? Y voy a sumar mis exponentes. 15 más, ojo, el segundo exponente es negativo. Entonces debo anotarlo como más menos, porque el menos viene de su signo negativo, ¿sí? Por lo tanto, es lo mismo que tener un 10 elevado a 15 menos 10, ¿ya? Por el cambio de signo que se genera allí. Finalmente, resulta ser un 10 elevado a 5. Correcto. Sabía que tú habías llegado al mismo resultado. Vamos al siguiente. Lo haremos con rojo. Vamos al B. En este caso, cuando era división, decía que conservábamos la base y debíamos restar los exponentes, es decir, 30 menos 8, ¿sí? En este caso, conservamos la base, restamos nuestros exponentes, 30 menos 8, correcto, 22. Hemos llegado al final. Si te das cuenta, esto empieza a ser un poco más sencillo, ¿sí? Vamos a responder con azul la siguiente, que corresponde a la C, ¿sí? Mira, observa bien. Primero tienes un paréntesis en este caso y posterior a ello tienes una división. Al igual que como lo hacíamos con los ejercicios combinados, ¿cierto? Esto también resulta un ejercicio combinado con potencias. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo que está dentro del paréntesis. Lo voy a hacer abajo y luego lo notaré al costado. Presta atención. Será 10, ¿cierto? 13 más 12, 25. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo un 10 elevado a 25 que me resultó dentro de este paréntesis, ¿cierto? Y eso está dividido ¿en quién? En un 10 elevado a 25. Parece que aquí nos va a aparecer una propiedad que vimos la semana pasada. ¿Cuánto es 25 menos 25? Recuerda que cuando se dividen, de igual base tú debes restar sus exponentes. Es decir, nos quedará un 10 elevado a 0. Y si recuerdas las propiedades que presentamos la semana pasada, recordarás que todo número elevado a 0 es 1, correcto, excepto el 0, porque no es parte de la propiedad. Bien, vamos a revisar el último. Vamos a revisar el último y ese lo haremos de lila, ¿sí? Al igual que el anterior, desarrollamos primero el paréntesis. En este caso, nos quedaría 10 elevado a 9 menos 12, ¿sí? Eso nos resulta 3, pero un 3 negativo, porque 9
menos 12 nos resulta menos 3. Si eso ahora dice que es multiplicado por 10 elevado a 20, la suma de esos números enteros, que son los exponentes, resultará 17, ¿sí? 10, entonces, la respuesta será un 10 elevado a 17. Correcto. Muy bien, mis queridos estudiantes. Hemos ya avanzado, ¿cierto? Y llegamos a la hora de practicar. Recuerda que esta semana, que es la semana de consolidación, las tareas no debes devolverlas a los profesores que están a cargo de tu curso en la asignatura de matemática. Por lo tanto, la invitación será trabajar en la página 37 de tu cuadernillo. Dice allí, ¿cierto? Es opcional. No olvides revisar este video que se adjuntará, ¿cierto? O se adjunta en esta publicación, ¿sí? Dudas, consultas, chicos, en horario de, digamos, escolar, ¿cierto? A cualquiera de los correos de sus profesores y desearles que tengan una excelente semana, ¿ya? Y felicitarlos por sus trabajos desarrollados a la fecha. Saludos, que estén muy bien.